Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar dos pruebas para la convergencia de series infinitas o sumatorias infinitas. La primera prueba que vamos a ver es la prueba del integral. La prueba está escrita por la proposición que pueden ver aquí en el video, el primer cuadro de video que pueden notar lo que nos dicen. Entonces leámoslo y hagamos una interpretación del resultado. Nos dicen CA sub K, estos términos vienen de una sucesión, todos ellos tienen que ser positivos. Además f es una función no negativa y decreciente, justo como se ve aquí, miren, pueden notarlo, por eso puse esta gráfica aquí, ¿no? Tenemos una función que se puede ver su comportamiento, que es decreciente, y además tiene que tener esta otra característica, ¿no? Que los elementos de la sucesión tienen que coincidir con las imágenes en los números enteros de la función. Es decir, aquí en 1, por ejemplo, aquí estaría a sub 1. Si nos vamos aquí a 2, acá estaría a sub 2, ¿no? Si nos vamos aquí estaría a sub 3 y así en adelante, ¿no? A sub 4 y así seguimos. A sub 5 y así continuamos. Tienen que coincidir ahí, ¿verdad? Lo que pase en medio de eso pues ya no nos interesa. Lo interesante es que la convergencia o la divergencia de la integral impropia que tenemos ahí implica la convergencia o divergencia de la serie, y ahí está la aplicación, ¿no? Porque ahí está el nombre de la prueba del integral, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que resolver una integral para verificar si la serie es convergente o divergente. Es decir, si la integral impropia converge, entonces la serie converge. Si la integral impropia diverge, entonces la serie diverge, ¿no? Bueno, dicho esto, podemos pasar a hacer algunos ejercicios. En el libro hay una prueba, por supuesto, de este resultado. No es tan complicada, la pueden leer si lo desean. Sin embargo, nos interesa poder aplicar este resultado. Entonces, vamos a estudiar algunos ejercicios aquí. Vamos a poner aquí usar la prueba de la integral, para determinar la convergencia. Noten que aquí no estamos calculando el límite, solamente estamos probando si son convergentes o divergentes, ¿verdad? No estamos calculando el límite como tal. Entonces, consideremos este primer ejemplo. Vamos a corregir aquí. Tenemos así, ¿no? K a la 1.1, 1 entre K a la 1.1. Entonces aquí es de mucha importancia, ¿no?, conocer o recordar aquel resultado de la primera unidad sobre integrales con las funciones P, ¿no? Que nos decía que si uno tiene la integral impropia, esta era convergente, ¿no? Converge si P era estrictamente mayor que 1. De lo contrario, era divergente, ¿no? Entonces, veamos aquí, está bastante sencillo, ¿no? Porque si uno nota, si yo escojo la función, miren, f de x, es bastante obvio, ¿no? Si yo escojo esta función x a la 1.1, entonces vemos que coincide con los elementos de la serie, ¿no? Es decir, f de k va a ser igual a 1 sobre k a la 1.1, ¿no? Va a coincidir ahí, entonces ya tenemos ese elemento. Además tenemos que la función f tiene todas estas propiedades, ¿verdad? F es positiva, ¿no?
que era uno de los requisitos. Por otro lado, f es decreciente, también lo tenemos, ¿no? Y bueno, ya con esto entonces podemos aplicar el criterio, ¿verdad? ¿Qué sabemos entonces de esta función? De esta integral, la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x a la 1.1, ¿no? Bueno, lo sabemos, sabemos que converge, puesto que p es igual a 1.1 y esto obviamente es mayor que 1. Y como la serie converge, ¿no? Entonces podemos escribir aquí, usando el resultado anterior, la sumatoria de 1 sobre k a la 1.1 desde k igual a 1 hasta infinito converge, no convergen, por lo que acabamos de probar ahorita. Bueno, veamos otro ejemplo por acá. Vamos a ejemplo número 2, que tenemos la integral aquí desde k igual a 1 hasta infinito, ¿no? De la tangente inversa de k sobre 1 más k cuadrado, así, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí la elección de f es bastante obvia, ¿verdad? Simplemente es tomar la forma de la sucesión que define la serie, ¿no? Entonces aquí rápidamente, ¿verdad? No es nada complicado decidir que f de x es simplemente tangente inversa de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y entonces, para poder evaluar si es convergente o divergente, entonces ¿qué debemos hacer, verdad? Simplemente evaluar la integral de 1 a infinito de tangente inversa de x sobre 1 más x al cuadrado de x, ¿verdad? Bueno, esa integral la podemos resolver haciendo ahí un cambio de variable, ¿no? Vamos a bueno, esta integral, como les mencionaba, ya la podemos resolver con técnicas que hemos usado en el primer parcial, así que no la voy a resolver aquí. Aquí voy a apoyarme en este software, ¿no? El de Wolfram Alpha. Aquí ya coloqué la integral, miren, pueden verla, da 3 pi medios sobre 32. Entonces esto de aquí da 3 pi medios, 3 pi, ¿cómo era? 3 pi al cuadrado sobre 32, perdón. Obviamente la integral converge, ¿no? Y como la integral converge, ¿qué nos decía el resultado de arriba, verdad? Entonces la serie, ¿no? También converge. También converge, ¿no? Tenemos ese resultado. Otro aspecto que he pasado por alto aquí fue probar que esta función era decreciente, ¿no? Vamos a poner un asterisco aquí. Tenía que haberlo probado antes, ¿no? Pero lo vamos a hacer aquí. F decreciente. Una forma de probar esto es simplemente calculando la primera derivada, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, nos vamos a apoyar siempre en Wolfram, ¿verdad? Para hacer esto. Vamos a calcular la derivada. Ahí está, miren, eso es lo que nos da la derivada. Vamos a escribirla aquí. Nos queda 1 menos 2 por x tangente inversa de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y si uno revisa, uno puede hacer este pequeño cálculo, ¿verdad? Es decir, x
tangente inversa de x multiplicado por 2, ¿no? Se puede probar que esto es mayor que 1 para cuando x, que en un lugar donde nos interesa, no es cuando x pertenece al intervalo de 1 a más infinito. Eso lo podemos probar sencillamente por lo siguiente. Notemos aquí, si uno calcula tangente inversa de 1, esto quedaría para que la tangente inversa de 1, esto es en pi cuartos. Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? X es mayor o igual que 1 aquí, ¿no? Y por otro lado también tenemos que tangente inversa de x es mayor o igual que pi cuartos, ¿no? Porque la tangente inversa es una función creciente, ¿no? Entonces a partir de 1 adelante va a ser mayor que pi cuartos. Si multiplicamos esto, entonces nos va a quedar x por tangente inversa de x. Esto va a ser mayor o igual que pi cuartos. Y si a esto lo multiplicamos por 2, entonces nosotros tenemos que tangente inversa de x es mayor o igual que pi medios, ¿no? Tendríamos esa situación ahí. Y luego, lo que nos interesa es esta partecita de arriba, miren, lo que está en el numerador. Si yo a esto vengo y le resto, ¿no? Entonces tendríamos 1 menos 2x tangente inversa de x es menor o igual que menos pi medio. Y si a esto le sumo 1, entonces tendríamos esta situación así. Y ustedes pueden ver que menos pi medio más 1 es un número negativo. Lo podemos escribir por aquí. Ven que es menos 0.57 aproximadamente. Ahora vamos a ponerlo aquí. Y ya con esto entonces este número pues es menor que 0, ¿no? Este de aquí, negativo. Si es negativo, entonces podemos ver que este elemento, ¿no? Vamos a copiar esta parte de aquí. Ok. Podemos ver en esta parte de arriba, ¿no? Aquí. Que este elemento, ¿no? Este elemento que estaba aquí, probamos que era negativo, ¿no? Menor que 0. Y si este elemento es negativo, entonces tenemos que la derivada es negativa, ¿no? F' de x es menor que 0, eso implica entonces que f es decreciente, ¿no? Como se quería probar. Bueno, y eso cubriría ese detalle, ¿no? Que había que probar ahí que era decreciente, ¿no? Muy bien, veamos otro ejemplo que tenemos por acá. Ejemplo número 3, vamos a aumentar un poquito esto. Voy a seguir aquí esta línea, ¿no? Voy a poner acá, problema número 3. El problema número 3 tenemos este integrado. K igual a 1 está infinito. 1 sobre K al cuadrado. O vamos a ponerlo así mejor. Imagínense que tenemos un problema así. Entonces, rápidamente podemos decir cuál es el resultado. Notémoslo aquí. Yo puedo separar esta integral. Vamos a separarla. Vamos a escribir así mejor. Esta es raíz de K más la sumatoria. Vamos a escribir esto así. Entonces notemos algo acá, ¿no? Esta de aquí es una serie geométrica. Y esta se puede estimar, esta converge, ¿no? Recordemos que converge porque aquí nuestro R es menor que 1, ¿no? Pero acá, esta la podemos estimar usando el criterio de la prueba del integral, ¿no? Pero
la prueba del integral, que nos dicen, se compara usando qué función, ¿no? La función f de x igual a 1 entre x a la 1 medio. ¿Y qué sabemos de esta función, no? Sabemos que la integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la 1 medio es divergente, ¿no? Entonces, en conclusión, que tenemos una serie que es divergente, ¿no? Esta acá la vamos a hacer espacio aquí. Esta es divergente y esta de acá es convergente. Entonces, ¿qué se tenía? Si uno tiene la suma de una integral de una serie, divergente con la suma de una convergente, ahí la divergente absorbe a la convergente y por lo tanto la conclusión aquí sería que la serie es divergente, ¿no? Ahí no, teníamos ese elemento. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente técnica, que es la prueba de convergencia por comparación. Vamos a escribir aquí. Prueba de convergencia por comparación. Aquí vamos a hacer una pausa para escribir el teorema. Vamos a escribir aquí. Bueno, aquí ya está escrita la proposición. Veamos en qué consiste la prueba por comparación. Supongamos que tenemos dos series, ¿no? Como se ve ahí. Además, los términos de las sucesiones que construyen o definen a las series son elementos positivos también. Entonces, estas tres conclusiones son válidas. Entonces, primero, podemos decir que si de ser cierto que la segunda serie converge y además los elementos de la segunda serie son mayores que los elementos de la sucesión de la primera serie, entonces S1, la primera serie, converge, ¿no? Aquí no se ve muy bien, es S1. Por el contrario, si la segunda serie diverge, pero esta vez los elementos de la segunda serie son menores que los elementos de la segunda, entonces la primera serie diverge. Y por último tenemos un resultado un poquito más especializado, que es como una aplicación más directa y más fácil de aplicar. Es considerar el cociente, el límite del cociente, y notar que si ese límite es positivo y existe, ¿no? Entonces va a pasar que ambas series van a tener el mismo comportamiento en cuanto a convergencia, es decir, si una converge, la otra converge, si una diverge, la otra diverge también. Entonces, bueno, con esto podemos aplicar esta técnica. Lo vamos a hacer aquí usando algunos ejemplos, haciendo algunos ejercicios. Entonces, igual que antes, no determinar convergencia, vamos a poner aquí. Entonces tenemos esta, vamos a escribirla aquí, la sumatoria de θ igual a 1 hasta infinito. Bueno, aquí el elemento que vuelve complicado el análisis es justamente esa función trigonométrica o ese término trigonométrico que aparece en la parte de arriba. Entonces, aquí se puede hacer lo siguiente. Uno tiene que 2 más seno de k. Recordemos que el seno siempre es menor que 1, entonces uno puede establecer rápidamente que esto es menor que 2 más 1, o sea, es menor que 3.
Con esto entonces uno puede escribir algo ya más cercano a lo que tenemos ahí, que es 2 más seno de k sobre raíz cúbica de k a la 4 más 1 es menor o igual que 3, ¿no?, en la parte de arriba, y lo mismo en la parte de abajo, ¿no? Con eso lo que logramos es quitarnos de encima ese seno de k. Entonces vaya, ahí ya tenemos ya podemos usar un término de comparación en este caso, ¿no? Pero claro, aquí ya estamos pensando en otra serie, ¿no? Vamos a escribirla aquí. Estaríamos pensando en esta serie, ¿no? Vamos a escribir 3 sobre raíz cúbica. Y bueno, para que yo pudiera determinar la convergencia o divergencia, tendría que analizar la convergencia o divergencia de esta segunda serie, ¿no?, de esta que está aquí. Y bueno, esta se parece casi o está muy cerca de parecerse a una de estas series P, ¿no?, que se pueden comparar con una integral de aquel tipo. Entonces, al igual que en el primer parcial, ¿verdad?, cuando uno comparaba integrales, en aquel caso, aquí se puede hacer lo mismo. Si uno revisa el grado más alto en la parte o el grado más elevado en el denominador, vendría a ser 4/3. Entonces, una buena forma de comparación sería utilizar la de 1 sobre k a la 4/3, ¿no? Entonces, fíjense, esto ya introduciría una tercera serie, ¿no? Vamos a escribirla aquí, que es 1 sobre k a la 4/3. ¿Qué sabemos de esta serie? Esta converge, ¿no? Converge puesto que 4/3 es más grande que 1, ¿no? O es mayor que 1. Bueno, aquí podemos usar el criterio de límite. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a comparar con ese criterio. Límite sobre 1 sobre x a la 4/3 cuando k tiende a infinito, ¿no? Esto es igual, vamos a escribirlo aquí, el límite cuando k tiende a infinito, y acá podemos escribir así, vamos a escribir 3 a la k a la 4/3, y esto lo vamos a escribir así, k a la 4, perdón, z más 1 a la 1/3. Esto es igual, aquí suelen hacer las deducciones, ¿no?, de este límite. 3 por k sobre k a la 4, así, ¿no? Más 1 a la 1/3. Y bueno, creo que no es difícil, ¿verdad?, notar que dentro del paréntesis ese límite da 1, ¿verdad? ¿Cómo se prueba eso? Ese, digámoslo así, truco, ¿no?, que es de dividir entre k a la 4, ¿no? Es hacer esto así. Y lo mismo abajo, ¿no? Vamos a terminar aquí. Este es límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 entre k a la 4. Ahí se puede ver bien, ¿cierto? Aquí podemos ver que cuando k tiende a infinito, esto tiende a 0 y lo que está dentro tiende a 1. Por lo tanto, este límite da 3. 3 es mayor que 0, y entonces ya con esto podemos usar aquel resultado, ¿verdad?, el que mencionábamos aquí en el inciso número 3, que nos dice que si ese límite es mayor que 0, entonces la convergencia se mantiene igual, ¿no? Entonces miren cómo sería la cadena en este caso. La cadena iría así, ¿no? Tendríamos esta converge, ¿no? Y eso, por lo que probamos ahorita, hace que esta converja también.
converge también. Y de nuevo, por el criterio de comparación, ¿no? Por el inciso, sería en este caso el inciso número 1, como esta serie converge y sus elementos son mayores que los de la primera serie, entonces tenemos que esta también converge. Converge. Y eso era lo que queríamos probar, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ahí pues, utilizamos lo de la prueba de la integral, ¿no? Y también el criterio de comparación usando el límite, ¿no? Digamos ahí. Muy bien, veamos otro ejercicio. Ejercicio número 2. Sin estos resultados, por ejemplo, sería bastante complicado analizar esta serie. No, resultaría un tanto complicado. Sin embargo, aquí resulta, siempre que aparecen estos términos, uno tiene que tratar de usar los recursos de los cuales dispone, ¿no? Y en este caso, pues yo me recuerdo de este límite, ¿no? El seno de x entre x cuando x tiende a 0, que sabemos que es 1. Entonces, justamente por eso decido utilizar esta serie, ¿no? La cual es divergente. Hay que tomar eso en cuenta. Y notemos lo siguiente, que yo podría venir en este punto y analizar el límite, justo como lo dice arriba. Vamos a poner aquí el límite cuando k tiende a infinito de seno de 1 sobre k sobre 1 sobre k. Y para verlo más naturalmente, podemos ver que este límite se puede transformar en el límite cuando s tiende a 0 de seno de s sobre s, ¿no? Donde el cambio variable que hice aquí fue s igual a 1 sobre k. Y este límite es conocido, ¿no? Este da 1. Y de nuevo, 1 es mayor que 0, entonces la convergencia o divergencia es la misma. Y como en este caso 1 sobre k es divergente, entonces la otra serie también lo es. Entonces esa sería la conclusión. Por lo tanto, la serie es divergente. Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio por aquí, número 3. Este ejercicio se puede resolver de dos formas. Este ejercicio aquí se puede resolver de dos formas. Una es usando un límite conocido nuevo, ¿verdad? Hay un límite que uno ve en cálculo 1, a veces se menciona, ¿no? Y es que el límite cuando k tiende a infinito, vamos a decirlo así, de 1 más 1 sobre k a la k, esto es igual a e, ¿no? Es un límite ahí que se... Y de aquí viene pensar en por qué utilizar esto, ¿no? Porque justamente aquí aparece ese término, 1 más 1 sobre k, y está la tendencia esta hacia infinito, ¿no? Entonces, ¿quién sería el elemento con el que compararíamos en este caso, ¿no? Si nosotros fijamos ahí, aparece el logaritmo. Entonces lo que nos haría falta es ese k que aparece aquí como exponente, ¿no? Esta partecita de aquí. Y bueno, resulta que justamente la serie con la que se ocupa comparar es esta que está acá, ¿no? Miren que aquí no importa, eso es algo que no he mencionado antes. Siempre se colocan en los teoremas y proposiciones que deben empezar en 1, y no es así, ¿verdad? Pueden empezar en cualquier número, ¿no? Eso no afecta en nada. Muy bien, esta serie, como bien sabemos, es divergente, ¿no? Lo sabemos, esta serie es divergente. Podemos nosotros entonces analizar el límite. Vamos a hacerlo aquí, justo como hicimos antes. El límite cuando k tiende a infinito de logaritmo natural de 1 más 1 sobre k sobre 1 sobre k. Esto es igual al límite cuando k tiende a infinito de k por logaritmo natural de 1 más 1 sobre k. Y esto es igual
límite cuando k tiende a infinito, las propiedades del logaritmo, ¿no? Permiten elevar a la k. Ya podemos ver que ahí aparece el límite que necesitábamos, ¿no? El límite puede ingresar adentro. Y como les había mencionado previamente, lo que está dentro es E, ¿no? Perdón, aquí es logaritmo natural, ¿no? Y aquí también. Y logaritmo natural de E es 1. Esto es mayor que 0. Por lo tanto, si la serie diverge, la otra serie diverge también. Por lo tanto, la serie diverge. También una alternativa para este problema puede ser usar una serie telescópica. Aquí esta es una serie telescópica, entonces también se podía probar por ahí que la serie es divergente, ¿no? Bueno, espero que este video les haya servido, ¿no? Y nos estaremos viendo pronto.